Por favor, muchas gracias a vos. Juan Manuel, una gobernación que por las distintas reelecciones lleva 12 años más o menos, ¿no? Exactamente, 11 años y voy a terminar con 12 años, de gobernador de Salta, así que estoy terminando un ciclo de lo que significa mi responsabilidad institucional en la provincia. Ese dato y esa realidad puede jugar a favor o en contra, digo, para una candidatura presidencial, en el sentido de que hay un balance para hacer en una gestión de gobierno que puede dar a favor y en contra. De acuerdo con tu perspectiva, ¿cuáles son los logros en Salta en estos largos años de gestión? Nosotros trabajamos mucho para acortar la brecha que había en una situación de una enorme inequidad social que vivía la provincia de Salta. Hemos logrado mejorar todos los indicadores sociales. Yo asumí en la provincia de Salta con una mortalidad infantil del 15,7 por mil, que era una barbaridad. Hoy estamos en el 9,6, que es el promedio nacional. La tasa de mortalidad materna, que estaba en el 8,8 por 10.000, hoy está en el 1,5, que es la mitad de la media nacional. Hemos trabajado muy fuerte para dotar de servicios básicos a los salteños, llegando a niveles de cobertura, de agua, de cloacas, de luz, que hoy no tiene la Argentina. Obviamente que tenemos todavía problemas que debemos de solucionar los salteños, pero naturalmente es un proceso en una Argentina muy fuertemente inequitativa. Si he tomado la decisión de ser candidato a presidente es porque entiendo que a mi gente, a la gente de Salta, a la gente de todo el norte argentino, estuve esta semana en Misiones, en Santiago del Estero, en Catamarca, en Córdoba también, ¿qué es lo que veo en todo ese norte? Que se necesita una mirada integradora de toda la Argentina. Y no es un problema ni de hace un año, 3 años, 12 años, 15 años. Hace 50 años que en la Argentina creo que venimos haciendo casi todo mal. Ahora, ¿por qué 12 años u 11 años de gestión no alcanza para revertir los índices de pobreza, ¿no? De acuerdo con el INDEC, segundo semestre 2018, el promedio nacional es 27% en pobreza. Salta está un poquito por debajo, en el 24%. Estamos por abajo de la media pero nacional. Es 24 por un cuarto de la población, después de 12 años de gestión, sigue en la pobreza. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil Somos la cambiar segunda ese provincia de menos recursos por habitante de la Argentina, porque vivimos en un país de los más centralistas de América, después de Chile. El grave problema que hay es que el PBI per cápita acá en esta ciudad de Buenos Aires es 20 veces superior al que tenemos allá. O sea, estamos viviendo dos mundos distintos y tiene que ver con un nivel de centralismo que ahoga a la Argentina. Por eso es el gran desafío de construir competitividad para que pueda haber producción competitiva, para que pueda haber industria. La tasa de erradicación de industrias en todo el interior argentino, sacando Rosario y Córdoba, es realmente insignificante, producto de un modelo fuertemente concentrado. Y repito, no tiene 3 años, 15 años, 20 años. Es un problema de diseño estructural de una Argentina que tiene brechas enormes. Cuando vos te sentás y mirás nuestra región, pareciera que Salta pertenece a otra región en términos de indicadores sociales, porque todo el resto de las provincias está en una situación diferente. Ahora, ¿no se esperaría que un gobernador a lo largo de 12 años logre tener un diálogo, construir un diálogo con el Poder Ejecutivo Nacional para cambiar definitivamente ese modo de repartir los recursos? Se dialoga, he ayudado, si hay alguien que ha ayudado a este gobierno a que haga las cosas lo mejor posible, soy yo y gran parte de mi sector político. Pero lamentablemente la estructura del país es diferente. Este es un dato de la realidad. Es una estructura de un país en donde el desarrollo... La provincia de Salta es de las provincias que más porcentaje, más del 40% de los recursos de mi provincia va en educación. Mi provincia está entre las 5 provincias que salarios más altos pagan los docentes en la Argentina. Sí, entre 2015 y 2018 aumentó 5% el gasto de la inversión educativa por alumno estatal, es la provincia que más lo aumentó. Exactamente, pero te tengo que decir otra cosa. Si yo mido esa inversión por la cantidad de alumnos que tengo en mi sistema, soy de las 6 provincias que menos invierte por alumno. ¿Por qué? Porque somos la provincia más raquítica en términos de presupuesto por habitante. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de coparticipación de mediados de la década del 80 que no se puede cambiar y que genera inequidades enormes en la Argentina. Por eso es el gran desafío de cambiar, ¿no?
Juan Manuel, las pruebas a aprender que se dieron a conocer ahora, todavía no conocemos los resultados jurisdiccionales, el público no los conoce, pero si uno tiene en cuenta las pruebas del año 2013, las ONE, las evaluaciones nacionales, las Aprender 2016-2017, bueno, muestran problemas en Salta tanto en lengua como en matemática. En matemática hay un estancamiento total, los alumnos están, y está creciendo la cantidad de alumnos que solo alcanzan niveles básicos o por debajo del básico. En las pruebas Aprender 2017 fue el 73% de los alumnos y en 2013 era el 67%. Hubo un empeoramiento de las condiciones de matemática y en lengua está estancado entre el 46 y el 44%. Bueno, cuando tengas los datos que ya están clasificados por jurisdicción, vas a encontrar que estamos entre las 4 provincias que más han mejorado en la Argentina. En un año, desde el año pasado, desde 2017 a 2018. Exactamente, al 2018. Lo publicó en este diario, Juan Liach, ayer creo que salió publicado, justamente haciendo referencia al enorme crecimiento que tuvimos gracias exactamente a la evaluación. Porque lo que hay que hacer es evaluar permanentemente. Somos de la provincia que más ha evaluado en términos porcentuales de participación en la evaluación y más tenemos que trabajar aún, porque no alcanza con la inclusión. Nosotros hemos construido 189 escuelas en este tiempo. Cada 22 días inauguramos una escuela nueva en Salta. ¿Alcanza? No alcanza. Instrumentamos el sistema de educación intercultural bilingüe que no existía en la provincia. Hoy tenemos maestros interculturales bilingües. Pero esa mejora llegó en el último año de gestión. Correcto. Tantos años estancada y empeorando. Bueno, es que tenés que trabajar en eso. O sea, todo lo que significa la secundaria mediada por TICS. Uno de los 4 programas más importantes que está llevando adelante UNICEF en el mundo, justamente lo está haciendo en la provincia de Salta, que es la forma de llevar la educación mediada por tecnología a lugares remotos. Bueno, incluir obviamente significa eso. El problema nuestro, para que vos te des una idea, yo tomé una provincia en donde la gente tenía que mudarse de municipio para ir al secundario, no para ir a la universidad, para ir a un secundario. O sea, hoy ya todos los departamentos de la provincia tienen terciario, o sea, es un avance sustantivo, pero naturalmente nos falta trabajar mucho en calidad, ¿no? Juan Manuel, te paso al escenario electoral actual. ¿Por qué el peronismo que a lo largo de su historia ha mostrado que cuando el poder se muestra claro, se alinea detrás del poder sin demasiadas disquisiciones acerca de cómo se da ese alineamiento? Las internas no han sido un dato necesariamente en la historia del peronismo. ¿Por qué tanta resistencia de las fuerzas políticas y de los líderes políticos que integran Alternativa Federal para aceptar el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué representa hoy la expresidenta para una persona como vos? Representan 2 proyectos distintos. La Argentina, la mayoría de los argentinos, en mi juicio, o por lo menos el sector, no digo la mayoría, más grande de argentinos, quiere cambiar de gobierno porque no está conforme con lo que está pasando, pero no quiere volver al kirchnerismo. Yo tengo, decías, 11 años de gestión, con enorme crecimiento en algunos indicadores, con problemas en otros. No hay una denuncia de corrupción en 11 años de gestión en mi gobierno. ¿La corrupción te diferencia del kirchnerismo? Yo sinceramente, ¿sabes qué es lo que pienso? Yo me hago cargo de mi historia. Discuto sobre los indicadores de mi provincia, sobre lo que hice, sobre lo que pienso y sobre lo que quiero hacer. Pero claramente el kirchnerismo representa un espacio político que ha gobernado mucho tiempo la Argentina y que tiene muchas cosas que aclarar todavía. No solo en términos judiciales, también en términos de gestión y demás. Entonces, hay conformado una fuerza política que representa Cambiemos. Clarísimo. Hay otra fuerza política también clarísima, que es Unidad Ciudadana, y nosotros planteamos una alternativa que lo que quiere es superar esa grieta entre ellos. Ahora, asumiste en 2017, durante largos años fuiste parte del Frente para la Victoria. Yo competí contra los candidatos del Frente para la Victoria en todas las elecciones. Le gané a los candidatos del kirchnerismo en el 2007, en el 2011 y en el 2015. Soy peronista, desde antes que existe el kirchnerismo, del año 83, cuando tenía 14 años. Por eso digo, en el peronismo ¿Planteaste desde el peronismo, cuando estaba gobernando el kirchnerismo, el problema de la corrupción? Pero no solo he combatido con ellos, he competido electoralmente y les he ganado todas las elecciones. Está bien, pero ¿se planteó algún tipo de denuncia a partir de, me imagino que tan cercano, tan clave en la política nacional, una figura como vos, debe haber tenido información? ¿No hubo posibilidad de denunciarlo? Yo tomé, digamos, lo que estamos viendo hoy, es lo que se está denunciando y es lo que, por lo menos en mi provincia, eso nunca existió. Habrás visto que en mi provincia no se hicieron ninguna de esas obras, no existe ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque no formaba parte de ese círculo. Entonces,
mal podés ser parte de algo que no sabes de qué se trata. De ganar las elecciones, ¿qué harías con la corrupción endémica de la política y cómo te plantearías en relación a los juicios que están afrontando las principales figuras del kirchnerismo? Lo primero que me parece que hay que hacer es, el Poder Ejecutivo no tiene que ser parte del funcionamiento del Poder Judicial. Hay que tomar total y absoluta distancia y garantizar la autonomía de la justicia para investigar, para condenar, para hacer lo que tenga que hacer la justicia. Segundo, en la Argentina no puede haber fueros más allá que lo que significa la inmunidad de opinión. ¿Por qué? Porque no se justifica. Por la inmunidad de opinión sí es correcto. Un legislador no puede ser perseguido por lo que diga, por sus ideas y esas cosas. Pero esencialmente lo que hay que garantizar es división de poderes en la Argentina. Nosotros no podemos tener, y lo digo más como abogado que como gobernante, yo doy clases de Derecho Constitucional en la universidad y le explico a los chicos que hay cosas que no son correctas. O sea, nosotros no podemos estar desde el Poder Ejecutivo tomando partido y opiniones sobre el avance de una causa o de la otra, porque estoy invadiendo la competencia de otro poder del Estado. O sea, es algo que nosotros lo naturalizamos, porque todo se discute en política, pero hace mucho daño en términos de una institucionalidad de un país. Cuando un político como Cristina Fernández de Kirchner, que es senadora y tiene prisiones preventivas, ¿debería ir presa efectivamente? Político, no político, sí, todos, porque en definitiva, no, vuelvo a decir lo que te estaba diciendo, para mí no se justifica. Los fueros nacieron en la época en donde la corona británica perseguía a la Cámara de los Comunes, sin juicio previo, sin el proceso. Entonces justamente el Parlamento británico tomó esa decisión para protegerse del abuso del poder. Pasaron 500 años, el mundo ¿Estás en cambió. desacuerdo con Miguel Ángel Pichetto, que defiende los fueros y que está en desacuerdo en que se aplique la prisión preventiva? Que todo el Congreso, porque todo el Congreso sigue sosteniendo la política de fuero, me parece inconveniente. Me parece inconveniente, por lo menos es mi mirada, porque creo sinceramente que lo que nosotros debemos de hacer es tomar a aquellos que tenemos responsabilidades públicas como ciudadanos que tienen mayores responsabilidades, nada más que eso. Decías cuando te planteé la cuestión de, bueno, ¿por qué no cambiar la relación con el Poder Ejecutivo Nacional? Que de alguna manera trabajabas cercanamente con la gestión actual, con Cambiemos, para, bueno, mejorar la situación de la Argentina. ¿Qué responsabilidad atribuís a ese diálogo con las provincias a la crisis que está atravesando el país? Mira, el problema del país, la crisis que vive el país, como te decía recién, no es un problema de hace 2 años, 3 años, ni 15 años, ni 20 años. El sistema político argentino está colapsado. Hay que cambiar la forma de gobernar en la Argentina, porque la enorme volatilidad política que hay en este país termina obturando cualquier posibilidad de un programa económico serio. Entonces, lo que necesita la Argentina es garantizar políticas de Estado, 4 o 5 políticas de Estado que tengan continuidad en el tiempo. A ver, nosotros por ejemplo, no podemos seguir ¿qué harías, con eso. por ejemplo, con las retenciones al agro? Claramente, una cosa son las retenciones de materia prima, que en definitiva se pueden discutir o no, hay que sentarse a ver la composición o no. Lo que es injustificable es que en la Argentina se hayan puesto retenciones a mano de obra, o sea, valor agregado argentino, manufacturas de origen agrícola o industrial. No hay ningún antecedente en la historia argentina. Eso se han instalado el año pasado y creo que eso es un grueso error. ¿Por qué? Porque ha desincentivado la generación de valor agregado en origen y ha crecido en términos relativos a la exportación de materia prima. Y ese es un error. ¿Cómo mantener el déficit cero sin esos recursos? ¿Cómo harías? ¿Mantendrías el déficit cero? No solo hay que mantenerlo, aparte quiero ser claro, acá se está, no hay que mantenerlo, todavía no llegamos y creo que no se va a llegar al déficit cero. Trabajar para llegar y mantenerlo. Otra cosa, están hablando de déficit primario, esto es decir, yo estoy en equilibrio, pero no me alcanza para pagar la deuda. Eso no es equilibrio. Equilibrio fiscal es cuando en tu presupuesto no gastás más de lo que tenés. Ahora bien, para que vos te des una idea, ¿qué significaron las manufacturas de origen agrícola e industrial en retención el año pasado? 3.300 millones de dólares. ¿Cuánto se gastó el gobierno el año pasado para que el dólar no llegue a 40 y llegó a 40? 30.000 millones de dólares. Es una cuestión de asignación de prioridades. Probablemente, si vos tenés mayor nivel de exportaciones y mayor ingreso de capitales producto de exportaciones, puedas contener más la presión del tipo de cambio que cambiándolo a través del Banco Central. Me parece que es un error en términos de cómo se organiza una política monetaria que claramente debe ser responsable y no gastar más de lo que tiene, pero que desincentiva la producción. Juan Manuel, ¿tarifas?
¿Mantenemos un precio realista de las tarifas y actualizado como sostiene el gobierno? Mira, yo soy gobernador de la provincia, como bien decías, hace 11 años y medio. En mi provincia jamás se desactualizó el valor de las tarifas, nunca hubo que hacer un salto enorme y por eso hemos tenido provisión de servicios públicos que nos llevaron a un nivel de satisfacción de servicio enorme y que inclusive les dio un perfil financiero a las empresas que se terminaron comprando empresas de otras provincias argentinas. Bien. Por eso, ¿por qué? Porque vos lo que tenés que hacer es garantizar un horizonte razonable de tarifas y no ir cambiando reglas de juego. Claramente hay una cuestión de sentido común puro que yo lo he aplicado en todo el tiempo en mi gestión en la provincia. Las tarifas no pueden aumentar más que el aumento del salario de los trabajadores promedio, porque si no es imposible. Toda una definición. ¿Qué pensás de Venezuela? ¿Es un régimen, es una dictadura Venezuela? Claramente, lo he planteado públicamente y en eso creo que es correcta la posición del gobierno argentino. Claramente, bien. Nosotros no podemos, los argentinos sufrimos lo que significa la falta de libertades individuales y la falta de democracia, por lo cual no podemos mantenernos indiferentes frente a eso porque sería desconocer nuestra historia, ¿no? ¿Qué pasa si Labaña aparece claramente como la figura que está midiendo mejor en las encuestas? ¿Están dispuestos a resignar una interna o unas PASO en las que compitan todos? Nosotros vamos a ir a primarias porque entendemos que la única manera de construir un espacio plural, abierto y democrático es desde la participación ciudadana, porque si no, no hay participación, no hay pluralismo, no hay democracia, si en una mesa de café los políticos resuelven otra cosa. Por eso para nosotros es tan importante esa herramienta y vamos a trabajar con eso. Hablabas recién de la libertad necesaria en una república democrática y contrastado con Venezuela. El tema de la legalización del aborto es vivido por buena parte de las mujeres en Argentina, la falta de legalización del aborto, como un atentado a sus libertades individuales. Aquellas que no tienen fe religiosa están siendo de alguna manera condicionadas por la fe religiosa, no solo de los legisladores, sino también de algunos gobernadores. ¿Cuál es tu mirada sobre ese atentado a la libertad de las mujeres a la hora de decidir sobre sus cuerpos? Es pública mi posición en donde creo que eso es incorrecto, digamos, porque en definitiva uno no puede imponer su criterio respecto de otro. Ahora bien, me parece que hay que salir de esta historia de la confrontación permanente y yo vengo planteando la necesidad de una consulta popular y que sea el propio pueblo argentino el que resuelva lo que debe hacer, porque si no tenemos intermediando en cuestiones de íntimas convicciones los argentinos a un sistema político que no siempre expresa lo que la sociedad argentina quiere que exprese. Pero si un plebiscito gana la posición que está en contra de la libertad de las mujeres para decidir, se va a seguir atentando contra esa libertad. ¿No conviene que eso se decida en el Parlamento y proteger de manera más amplia la libertad de cada persona de acuerdo con sus convicciones? Yo he dado mi opinión respecto de avanzar en la despenalización del aborto, totalmente de acuerdo, pero yo no puedo imponer mi criterio a otro si el pueblo argentino quiere una cosa diferente. Pero lo primero que hay que hacer es animarnos a escuchar a la gente. ¿Por qué tomar una decisión con miedo a escuchar a la gente? Escuchemos a la gente, no sé qué dirá la gente, yo no tengo idea. Última pregunta, Juan Manuel. Estás construyendo una nueva familia, ¿no? Sí. Te casaste por segunda vez. Sí. El matrimonio por segunda vez estuvo prohibido en Argentina, considerado adulterio, la convivencia con una mujer que no era la primera vez. La Iglesia se resistió mucho a aceptar esa idea y los legisladores decidieron legislar en favor de la amplia libertad de todas las personas. Cada una podía decidir de acuerdo con sus convicciones religiosas o no, y a partir de ahí familias pudieron reconstruirse y formarse a partir de segundos, terceros, cuartos matrimonios. Ese marco de análisis no es el mismo que debería aplicarse para el tema de la legalización del aborto. Por eso te digo cuál es mi opinión. ¿No te habrías podido casar bajo la ley si no hubiera existido ese marco de libertad? Opinión, lo que pasa es que partimos del prejuicio. Fue pública mi opinión durante el debate. Pero estoy a favor de la despenalización. Lo atribuís a un plebiscito cuando por eso creo que es un buen mecanismo para hacerlo, porque ya vimos que a nivel del Congreso no lo pudieron hacer. Entonces, ¿por qué no preguntarle a la gente? La vida hay que ser prácticos, eso no se puede. Entonces, la última pregunta es no solo despenalización, sino también legalización bajo cualquier circunstancia del derecho a abortar por parte de las mujeres. Es correcto, pero eso, como te digo, nosotros no podemos generar desde la mirada de uno, imponiendo, como vos bien decís, la mirada de otro. Por eso digo... Pero tu mirada es esa, que debe haber una amplia legalización del aborto. De la libertad. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿por qué yo voy a imponer parámetros a otro? Lo que es cierto es que tiene que haber mecanismos institucionales para
poder expresar eso, porque si vos querés una ley en donde la mayoría de los legisladores votan de otra manera, entonces evidentemente no vas a tener ley. Por eso digo, le preguntemos a la gente a ver qué opina la gente y por ahí se cambia de opinión. Muchísimas gracias, Juan Manuel Ortubey, muy Muchas interesante. gracias. Vamos ahora a un corte y seguimos